Hola, soy Ros y este es un nuevo episodio de Cóctel de Libros. En este podcast les leeré algunas narraciones, cuentos y demás selecciones que pertenecen a mi biblioteca personal, los cuales podrán acompañar con una bebida sugerida para maridar con el libro seleccionado. Y bueno, sin más preámbulo, les presento el libro de hoy para este regreso a clases que nos ha hecho más evidente la desigualdad en la educación de nuestro país. El libro se titula Lecturas para Mujeres y es una recopilación de Gabriela Mistral. Les leeré la introducción y se las recomiendo escuchar con una chaparrita de vidrio. 1. El país. Un México revolucionario. El momento es solemne. Es el momento precursor de la más grandiosa catástrofe social y política que la historia registra. Ricardo Flores Magón. La Revolución Mexicana empezó en 1910, exactamente un siglo después de la independencia. Madero y el Plan de San Luis se opusieron a la dictadura porfirista y luego se desencadenaron otras fuerzas sociales con otro tipo de demandas, las de las masas de Zapata y Villa, los unos campesinos despojados de sus tierras comunales en el sur del país y los otros peones de las grandes haciendas del norte, unos con el Plan de Ayala y otros con el Plan de Chihuahua. Por fin, el grupo llamado Constitucionalista, encabezado por Carranza con el Plan de Guadalupe, tomó las riendas para iniciar la pacificación y el orden. Obregón fue el caudillo que supo conciliar los intereses de las masas y fortalecer también el Estado. Nacía así el Estado de la Revolución, que encauzaba las demandas sociales, tierra para los campesinos, mejor nivel de vida para los trabajadores y creación de instituciones como el Partido Oficial y los sindicatos. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Según Luis Cabrera, se trató de una lucha para lograr la libertad, mientras que para Jesús Silva Herzog se trató de una lucha por la tierra, por transformar su propiedad. Sin embargo, también participaron en ella miembros de las clases dominantes y de las clases medias que querían modernizar el sistema de desarrollo económico y tener participación en la política y el gobierno. Hay quienes creen que la Revolución Mexicana fue una lucha sin programa, sin más programa que su anhelo, sin más método que su instinto, sin más límite que su piedad y su cólera, como escribe Castro Leal. Hay quienes creen que sí había un programa ya fuera político o de reivindicaciones populares. Algunos afirman que la Revolución Mexicana fue democrático-burguesa, y otros, como Lombardo Toledano, le encuentran características socialistas. Lo importante es que la Revolución Mexicana agitó las aguas, estimuló los cambios sociales, fue una verdadera movilización de masas y un verdadero cambio en la estructura del sistema productivo y de propiedad de la tierra, que dio lugar a las nuevas instituciones que aún hoy nos rigen en lo económico, político y cultural. Como dijo Alfonso Reyes, echó a andar nuevamente la historia, hizo recobrar su fluidez al escenario petrificado. Uno de los cambios importantes que produjo la Revolución Mexicana fue en la educación. Esta había sido una preocupación constante en México durante el siglo XIX, por parte de los liberales que querían formar un nuevo tipo de ciudadanos que estuvieran de acuerdo a los tiempos, los de la razón y la Ilustración, tal como lo había mostrado la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, y llevar al país por el camino de la modernización. Durante las luchas entre liberales y conservadores de diferentes denominaciones, se quiso interpretar la historia nacional, decidir quiénes eran los héroes, cuál nuestro pasado, si el indígena o el español, cuáles deberían ser los símbolos patrios y cuál el modelo a seguir para el futuro. Todo ello con un objetivo, el de lograr una educación apropiada para formar el carácter nacional, para formar la nación. Con el triunfo de la República, la instrucción pública se vuelve un asunto central al que se le dedica un ministerio especial. En el convencimiento de los liberales de que ganar las conciencias era la única manera de oponerse efectivamente al clero y a los conservadores, y de preparar a la niñez para defender la libertad, la Constitución y las leyes, como entonces se decía. La bandera de la libertad de enseñanza se sostuvo al mismo tiempo que se exigía una mayor injerencia y control del Estado sobre la educación. En 1867 se estableció la instrucción primaria gratuita, obligatoria y laica. En el último cuarto del siglo XIX, surgen los más ambiciosos planes educativos cuando pensadores y pedagogos como Ramírez, Altamirano, Barreda, Díaz Covarrubias, Baranda y Justo Sierra hacen todo por convertir a la educación en una de las tareas primordiales del gobierno y consideran que debe incluir a todo el pueblo, es decir, también a los pobres, a los indígenas, a las mujeres. El afán era lograr la integración nacional y el progreso impartiendo conocimientos científicos positivos, aunque adaptados al modo de pensar mexicano, pues la filosofía y la lógica nunca desaparecieron de los programas de estudio. La época hierve de propuestas de reformas y de acciones. Se aumenta el número de escuelas, de libros de texto, de maestros.
Se incluye la higiene y la historia en los programas, y lo más importante, se busca la uniformidad en la educación para todo el país. Si hasta entonces las leyes, programas e intentos habían sido de competencia local, ahora se procura no solo impulsar la educación en todo el país, sino también unificar los sistemas de instrucción pública por medio de la centralización de la enseñanza. En 1889 a 1890, el primer Congreso Nacional de Instrucción se plantean los problemas de la educación preescolar, elemental, normal y superior, así como de la rural y de los adultos. Se habla de maestros ambulantes, se piensa en elaborar manuales sencillos y claros que, como había pedido Juárez, ilustraran el entendimiento del pueblo y contribuyeran a su bienestar. Y se decide combinar el desarrollo intelectual con el físico, estético y moral. Josefina Vázquez cita a Justo Sierra. La educación primaria que imparte el Ejecutivo de la Unión será nacional, esto es, se propondría que en todos los educandos se desarrolle el amor a la patria mexicana y a sus instituciones. Será integral, es decir, tenderá a producir simultáneamente el desenvolvimiento moral, físico, intelectual y estético de los escolares. Será laica, o lo que es lo mismo, neutral respecto a todas las creencias religiosas. Será, además, gratuita. El párrafo reúne todas las características de una educación que empezó a ponerse en práctica con el fin del siglo XIX y que aún hoy día impera. En 1905, Sierra consiguió que la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes se constituyera como un ministerio con presupuesto propio y libertad de acción. Si bien sus facultades no eran federales, sí lo era su influencia. Justo Sierra, como toda su generación, era admirador del progreso y creía que la integración nacional, que solo se lograría con la educación, era el camino para lograrlo. Fue él quien reformó la Escuela Nacional Preparatoria y creó la Escuela de Altos Estudios, y en 1910 la Universidad Nacional de México. La revolución pareció no solo detener, sino echar para atrás estos avances cuando devolvió la educación a los ayuntamientos. Pero solo fue por poco tiempo. En 1921, Obregón creó la Secretaría de Educación Pública con jurisdicción sobre todo el país, es decir, que la educación se convertía de nuevo en tarea del gobierno y en tarea nacional, y por supuesto, dado el momento histórico, también nacionalista. El encargo recayó en un hombre excepcional, de la misma estirpe de los grandes de México, José Vasconcelos. 2. José Vasconcelos, una voz apostólica. Y aquel, mi apasionamiento excesivo, José Vasconcelos. José Vasconcelos, filósofo, educador, político y escritor, nació en Oaxaca en 1882. De su madre recibió un profundo catolicismo y un profundo amor por los libros. Su infancia fue de vagamundo, según dice John Skirius, pues la familia cambió continuamente de residencia por el trabajo del padre. Fue precisamente cuando vivía en el norte del país que se enfrentó a lo que había desvelado a los pensadores latinoamericanos del siglo XIX, la civilización y la barbarie, porque allí pudo ver y comparar a los sajones, a los hispanos y a los indios en sus modos de vida, en su cultura y en sus objetos materiales. Entonces, admiró el progreso material del otro lado de la frontera, y quiso explicarse la miseria de este lado. Tiempo después, cuando vivió en el sur, encontró la explicación a sus dudas en la explotación de que eran objeto los indígenas mexicanos, y entonces empezaría a oponerse al materialismo de los Estados Unidos y a hablar de lo latino como superior. Los cowboys son semibárbaros y la cultura es cosa de latinos. Vasconcelos se opuso al porfiriato en todos los terrenos, en el económico por la explotación de las mayorías, en el político por la sucesión presidencial, en el filosófico y educativo por el positivismo y hasta el evolucionismo, en el cultural por las limitadas opciones que ofrecían los científicos y su voluntad personal de traspasar las fronteras del espíritu. En su rebelión llegó así a proponer hasta lo irracional, lo mágico y lo esotérico, todo con el objeto de lograr una visión general de la vida diferente a la que prevalecía. La oposición de Vasconcelos fue activa. Por un lado, se unió al movimiento político del maderismo y por otro, al movimiento intelectual del Ateneo de la Juventud, de modo que política y culturalmente participaba. Y pronto probó tanto el exilio como las delicias del cultivo del espíritu y de la discusión. En ambas líneas, compartió sus afanes con lo mejor del México de entonces, desde los revolucionarios más idealistas y democráticos, que eran los seguidores de Madero, hasta los pensadores más lúcidos como Alfonso Reyes, Antonio Caso y Pedro Enrique Sureña, lectores de autores clásicos y modernos, de literatura y filosofía griega, francesa e inglesa, y fundadores en 1912 de la Universidad Popular Mexicana, desde donde defendían el pensamiento idealista en contra del positivismo imperante.
Vasconcelos había estudiado Derecho en la Ciudad de México y aunque durante un tiempo ejerció actividades relacionadas con él, la filosofía fue su pasión. Pero una que era también una estética, que unía el pensamiento, la palabra y la belleza en una conjunción particular del neoplatonismo, yoguismo hindú, budismo y cristianismo. Amalgamaba este pensador ciencia y poesía, mito con teología, razón con emoción. Según dice Margarita Vera, y tomaba de todo, de los evangelios, Potino, Tolstoy, Nietzsche, ahí donde se encontrara lo que buscaba. El misticismo, la grandeza, la iluminación. A Vasconcelos lo marca una profunda religiosidad en el sentido más vasto y amplio, pues en ella cabían Pitágoras y Prometeo, Cristo y Buda, Dostoyevsky y Wagner, el erotismo, la literatura y la aspiración a la superación espiritual y al absoluto. Y fue esto lo que después, cuando fue rector de la universidad y secretario de Educación Pública, quiso transmitir a los estudiantes del país. Hacerles creer en las posibilidades de la voluntad, la energía y la educación, hacerles subir por el camino de los libros hasta la cima de lo humano. Fue eso lo que le pediría a Diego Rivera en los murales que él mismo le encargó pintar y a Gabriela Mistral en las conferencias que él mismo le invitó a pronunciar. Quería que la gente pensara, aprendiera, se elevara. Creía en la cultura y quería que todos llegaran a ella. Pensaba que solo el trabajo y el saber redimen, y su obsesión fue redimir y elevar a este país. Una obsesión absolutamente revolucionaria, solo posible en un país que acababa de pasar por una revolución. Precisamente, del presidente Álvaro Obregón recibió Vasconcelos el nombramiento de secretario de Educación Pública. Este cargo ya lo había tenido en el efímero gobierno de Eulalio Gutiérrez, y después había sido rector de la Universidad de México con Adolfo de la Huerta. Pero en esta ocasión, y por sus presiones, se creó un ministerio que venía acompañado de un enorme presupuesto y de apoyo y libertad para poner en marcha una gran empresa educativa y cultural, que, como él decía, unifique la heterogeneidad cultural del país, redima al hombre y dé orientación a los esfuerzos nacionales. Vasconcelos conseguía así poner en práctica sus ideas, hacer posible la utopía, cumplir una obra terrestre, hacer una acción que merezca la eternidad. Y así fue. Se inicia entonces una obra revolucionaria, que heredaba la ambición de los liberales y la capacidad de ponerla en práctica de los positivistas. Una obra que continuaba lo mejor de otras épocas, desde la labor de los misioneros en el siglo XVI hasta las ambiciosas acciones educativas de Justo Sierra, pero que cambiaba de manera importante la orientación y el sentido de estos esfuerzos. Una obra, en fin, que no nacía de la nada, sino que echaba raíces en el pensamiento iberoamericano del día, pero también en las nuevas posibilidades que abría la Revolución Mexicana. Vasconcelos entendió que lo primero era pacificar al país y organizar al ejército de educadores que sustituyera al ejército de los destructores, y que éste debería enseñar a la gente el amor por el trabajo y también por el cultivo del espíritu, porque si lo primero era saciar la sed y el hambre, ello no bastaba. Había que aumentar la capacidad productiva de cada mano que trabajaba y la potencia de cada cerebro que piensa. Para cumplir sus propósitos, Vasconcelos desplegó una acción febril e intensa. No solo subió a grandes trancos desde el primer día de su nombramiento las escaleras que conducían a su despacho para ponerse a trabajar inmediatamente, sino que supo despertar este mismo entusiasmo a sus colaboradores, en los intelectuales, artistas, estudiantes y maestros que convocó para que salieran de sus torres de marfil y se unieran a la gran tarea de redención nacional. Seamos los iniciadores de una cruzada de educación pública, los inspiradores de un entusiasmo cultural. Su ministerio se convirtió en un centro de donde salían y al que llegaban poetas, pintores, conferencistas, militantes, todos con mucho espíritu y poca herramienta. Como afirmaba Palma Guillén, pero listos a emprender el camino y a obedecer la insistencia del ministro de aquel que algo sabe lo enseñe a los que nada sabían. Y que se pintara, que se hiciera poesía, que se hiciera música, que se hiciera teatro, que se leyera, que se bailara. El proyecto de Vasconcelos consistía en un amplio programa cultural y educativo, que ya no solo quería formar ciudadanos, sino hombres nuevos, al que ya no solo le preocupaba instruir, ni siquiera solo educar, sino transformar. Un hombre nuevo, liberado de la necesidad y la maldad, que no solo tuviera conocimientos enciclopédicos, sino también moral, que se preocupara menos por lo sistemático y más por la aventura, y que no solo aprendiera aritmética y geografía, sino también ética, moral, estética, apreciar lo bello y hasta higiene. Vasconcelos partía de la idea de que México era un páramo en donde todo estaba por hacerse y que el Estado debía ser el que lo hiciera, ser el promotor de la cultura y la educación, llevar al pueblo cuadros, poemas, libros, himnos, discursos. Su afán es pues nacional y nacionalista,
y nació de la misma obsesión que desde Lizardi hasta Altamirano y desde Barreda hasta Sierra creían que solo con la educación se conseguiría sacar al pueblo de su estado de pobreza e indolencia. También para Vasconcelos, la educación era un medio de resolver los problemas sociales, pero además, para él se trataba de una empresa de redención de la raza por medio del espíritu, de una cruzada moral que permitiría al pueblo elevarse, y que era también un trabajo de rescate de la cultura propia y popular. Vasconcelos no solo cambió la política educativa, sino también la concepción de la pedagogía que tenían los científicos porfirianos, quitándole el carácter frío para darle exaltación y emotividad. La pasión urgente de crear mitos e impulsos nacionalistas. Abrió escuelas primarias, rurales, técnicas, industriales, preparatorias, diurnas y nocturnas, casas del pueblo y museos. Preparó maestros y alfabetizadores. Instituyó los desayunos escolares. Con hambre no se puede pensar, afirmaba. Estimuló que se dictaran conferencias, se hiciera teatro, se dieran conciertos y se pintaran murales públicos. Exigió que se enseñaran aritmética e historia y también civismo, idiomas, ejercicios e higiene. Abstenerse del pulque y saber utilizar el jabón le parecían tan importantes como leer a Tolstoy. Su programa de edición de libros es lo más célebre y original de su gestión, pues creía en el libro como la forma ideal para elevarse, lo que fue objeto de críticas y ridiculizaciones. Así se editaron miles de ejemplares con las obras maestras de la cultura universal clásica y moderna, además de libros prácticos de higiene, dibujo, geografía e historia. La nómina era amplísima. José Joaquín Blanco la resume así: la Ilíada, la Odisea, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Platón, Plutarco, Plotino, Manual del Budismo, los Evangelios, la Divina Comedia, Shakespeare, Lope, Calderón, El Quijote, Goethe, Ibsen, Shaw, Roland, Tolstoy, Historia Universal de Justo Sierra, Ruiz de Alarcón, Pérez Galdós, Balzac, Dickens, Víctor Hugo, Aristóteles, Marco Aurelio, San Agustín, Montaigne, Descartes, Pascal, Kant, Rousseau, Sor Juana, Otón, Urbina, Nervo, González Martínez, Díaz Mirón, Ignacio Ramírez, Rabasa, Caso, Prieto, Micros, etc. Más manuales de legislación, psicología, sociología, economía, historia del arte, geografía, sindicalismo, agricultura, pedagogía, ciencia industrial, antologías de prosa y poesía mexicana, española y latinoamericana, historia de México, etc. En total, el plan original eran 524 títulos en 5 colecciones: clásicos, biblioteca agrícola, pedagogía industrial y biblioteca de consulta para agricultores industriales. Los libros se vendían a precios muy bajos para que todos tuvieran acceso a ellos y además abrieran bibliotecas públicas fijas y ambulantes. Él mismo lo decía, se trataba de la primera inundación de libros que conoce nuestra historia. Además, Vasconcelos se propuso rescatar la cultura indígena y el folclore, artesanías, vestidos, música, para recuperar lo mejor del arte y la historia propios y para devolverle al pueblo su respeto por sí mismo, según afirma Josefina Vázquez. En su afán por pensar en una América que no siguiera el modelo histórico europeo, sino que fuera germen de una civilización nueva, una cultura original, una personalidad independiente, proponía una nueva manera de ver el mundo, en la que lo que antes se consideraban las lacras de este continente, se volvían ahora sus virtudes, el mestizaje, la geografía. En ellas fundaba el mundo del futuro, el camino a la grandeza. Vasconcelos hablaba de una estirpe indoibérica mestiza, que encarnaba el nuevo ideal del individuo y de sociedad, capaz de homogeneizar y dar lugar a una nueva raza, la raza cósmica, síntesis del genio y la sangre de todos los pueblos. Era esta Iberoamérica la que se debía liberar del imperialismo, del utilitarismo y de la imitación de lo extranjero y dotarse de sus propios instrumentos del conocimiento. Era esta Iberoamérica la que debía hermanarse y luchar por la defensa de sus intereses y su identidad cultural. Por eso, Vasconcelos estimuló todas las manifestaciones del espíritu, las más heterogéneas, con absoluta libertad, dándole cabida por igual al muralismo que a los contemporáneos, a López Velarde que a Julián Carrillo y a Beristain. A los maestros en particular, los apoyó con aumento de presupuestos y edificios y les creó la revista El Maestro, en la que se publicaban textos de y para ellos. Además, estableció programas de educación extraescolar, fundó la Orquesta Sinfónica Nacional, reactivó instituciones que estaban en decadencia, como el Conservatorio Nacional de Música y la Academia de San Carlos, y propició arquitectura con tendencias nacionalistas y grandiosas, como es el caso del Estadio Nacional. Uno de los elementos más originales de su gestión
es que invitó a participar en su cruzada a los que consideraba cumbres de la raza, intelectuales y políticos de reconocido prestigio, extranjeros como Restrepo, Morillo, Mistral y Haya de la Torre, y mexicanos como Diego Rivera. Además, se rodeó de jóvenes capaces como Jaime Torres Bodet, Eulalia Guzmán, Daniel Cosío Villegas, Palma Guillén, que colaboraban con fe, como ellos decían, en una empresa que incluía por igual a hombres y mujeres, mexicanos y latinoamericanos, viejos y jóvenes, cosa bastante excepcional para la época. La idea que animaba a Vasconcelos era la de la redención. Él se sintió profeta, evangelizador, iluminado, responsable de una misión. Así lo atestigua no solo la inmensidad de sus proyectos, sino incluso sus discursos retóricos y hasta declamatorios, su trato con los intelectuales, estudiantes y maestros. Es ya un lugar común hablar de su apostolado, de su misticismo, de su búsqueda del absoluto, pero también de su obra terrenal, de su cruzada moral para el pueblo, de su oposición a toda dictadura y colonialismo, y de su idea de elevación por el espíritu. A mediados de 1924, Vasconcelos renuncia a la Secretaría de Educación Pública por diversas presiones políticas. Lo que sigue en la vida de este personaje ya no nos compete aquí. Los afanes políticos, los viajes, los escritos, los cambios políticos, las diatrabas, los exilios, la evolución intelectual. Quedan sus libros y queda la historia para dar cuenta de ella. A nosotros nos basta con conocer ese momento de México en que la efervescencia social y cultural y los afanes educativos pudieron reunir a José Vasconcelos y a Gabriela Mistral. Espero que les haya gustado, y no queda más que sacar adelante lo mejor que se pueda este ciclo escolar. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.